saturada del agua. Esta agua genera una presión adicional que se denomina presión de poros. Esto también lo vamos a definir el día de hoy. Vamos a hablar de este concepto, pero estén atentos, ya estén atentos. Entonces, cuando hay agua, genera presiones adicionales que hay que tener en cuenta en el diseño, ¿no? Entonces, en varios cálculos. Entonces, vamos a hablar de todos estos detalles. Muy bien, sin más detalle, por ejemplo, pues para todos es claro, pienso, cuál es el ciclo hidrológico. Obviamente, esto no es una clase de hidráulica, pero nos interesa saber que, por ejemplo, que esto es cíclico, ¿no? Entonces, generalmente empieza todo en los mares, esto se viene un fenómeno de evaporación, se evapora el agua, llega hasta a grandes alturas y viene la condensación. Luego de la condensación, pues esto vienen unos vientos y nos lleva, por ejemplo, a otros lugares mucho más fríos donde se van a formar las nubes o se van a condensar en realidad las nubes, se va a venir la condensación y empieza la precipitación. Pero lo que debemos entender nosotros es que de la precipitación una parte del agua pues se escurre a través de la superficie y otra parte ingresa en el suelo y a la cual denominamos pues infiltración de agua. Este agua al infiltrarse puede infiltrarse dependiendo del tipo de material hasta grandes profundidades, ¿no? Pero la idea es de que a medida que va infiltrándose más el agua, lo que va a ocurrir es de que el suelo se va a ir saturando, o sea, va a saturar a las muestras, al suelo, ¿no? Va a ir saturando. Y dependiendo nuevamente del material, pues en algún momento ya esta saturación concluye con la saturación y se va a definir en realidad un concepto muy importante que es el concepto de nivel freático. Este concepto de nivel freático en realidad supone, ¿no? O más bien indica de que, o más bien nos define una línea que puede ser horizontal, puede ser de esta forma como estamos viendo, variable, etcétera, pero la idea que nosotros debemos entender de este concepto de nivel freático es de que todo suelo que esté por debajo del nivel freático está en una condición saturada. Y el suelo que está sobre el nivel freático, pues va a ser una condición húmeda, ¿no? O una condición no saturada. Eso es lo que debo entender de este concepto. Entonces vamos a hablar de aquello. Además, debo ya introducirme en este momento de que si voy a hablar de movimiento del agua, pues se dice que el agua se va a mover una vez que el suelo se encuentre saturado, o sea, en esta zona. Por eso dice, aquí el esquema nos muestra que la zona saturada, pues ya se puede observar movimiento del agua, ¿no? En esta dirección, dependiendo de las cargas, pues seguramente se irá en este sentido y miren que el ciclo se va a repetir, ¿no? A través del suelo, pues en algún momento va a llegar también a los lagos, va a llegar a los mares, etcétera, y el proceso se repite, ¿no? Entonces volvemos a reiniciar el proceso. Bueno, es simplemente para tener una idea del ciclo hidrológico. Entonces, como les decía, aquí este concepto es el que nos interesa a nosotros, el concepto de aguas subterráneas. Esa es la porción de agua que ingresa en el terreno. Por eso dice acá, del total del agua procedente de las precipitaciones, una parte circula por la superficie terrestre, como lo hemos visto en el esquema, y otra parte se evapora, inclusive, ¿no? Al mismo tiempo, y una tercera parte se infiltra en el terreno. Entonces, el agua que se infiltra en el terreno es el que va a ir saturando los poros del suelo, y una vez que alcanza la saturación, el agua empieza a moverse, a desplazarse a otros puntos. A este movimiento se le llama flujo de agua subterránea. Entonces, nosotros en este capítulo vamos a hablar de este fenómeno, de flujo de agua subterránea. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a apuntar, vamos a ver de qué depende, cuáles son las propiedades que gobiernan, etcétera, etcétera. Vamos a hablar bastante de ello. El concepto de nivel freático,
como les había dicho, pues es un concepto muy importante, uno debe anotárselo acá, debe tener claro esto, debe subrayar en su texto si quiere, ¿no? Y decir, el agua que se infiltra en el suelo desciende, bueno, hasta grandes profundidades, sin embargo, en algún momento el agua se detiene, debido a que la presión de agua en los vacíos del suelo alcanza un equilibrio con la presión atmosférica. ¿Cuánto consideramos la presión atmosférica? Nosotros para cálculos, la presión atmosférica, ponemos que es igual a cero, ¿no? Entonces luego vamos a aclarar también un poco este detalle. Por otro lado, dice, o algunos, y en algunas bibliografías, algunos libros, textos, etcétera, definen el nivel freático como un lugar geométrico o una línea donde la presión del agua es igual a la presión atmosférica. Entonces, vean que en ese caso vamos a decir que la presión atmosférica es igual a la presión del agua, ¿no? Si hablamos en ese término, y seguramente esto va a ser igual a cero según esto que hemos indicado, ¿no? Entonces, es un dato que debemos conocer, es un dato que a veces que nadie nos los va a decir, ¿no? La presión del agua en ese punto es cero. Uno ya tiene que suponer, ya tiene que tener ese conocimiento. Entonces, por eso lo aclaramos aquí. ¿De dónde tiene el conocimiento? Del concepto de nivel freático. El concepto dice eso, ¿no? La presión del agua es igual a la presión atmosférica. Y vamos a aclarar con este esquema. Este esquema pues es algo muy parecido al que hemos visto anteriormente, al ciclo hidrológico, donde nos mostraba, ¿no? Ya el nivel freático o una línea definida como nivel freático. Y miren acá, esa línea pues es esta, ¿no? Y hay algo importante. Este es el símbolo. A veces no nos van a decir el nivel freático está ahí, está a tal profundidad, etcétera. A veces la misma bibliografía nos presenta simplemente el símbolo. Nos dice, pues, este símbolo, entonces representa al nivel freático. Si yo observo en algún esquema este símbolo, quiere decir que ahí está el nivel freático. ¿Ya? Entonces hay que estar atentos también a ese detalle. Como les decía, la función principal del nivel freático es dividir a los suelos. Si este fuera un suelo homogéneo, pues lo dividiría en dos partes, a la cual denominamos una zona saturada, por acá, ¿no? Todo esto que esté por debajo del nivel freático es considerado como un suelo saturado, ¿no? Saturado, y lo que está arriba, pues es no saturado o húmedo, ¿no? No saturado. Listo, es no saturado. Eso debo entender. Esa es la función principal del nivel freático. Si vamos más al estudio a detalle, pues también sabemos que en esta zona igual va a haber agua, no estará saturando por completo, pero va a haber una cierta porción de agua, que la literatura la denomina como una zona badosa. Por tanto, el agua que va a estar acá es agua badosa, ¿no? Y la zona que está saturada es denominada como zona freática, por tanto, el agua que está acá es considerada también como agua freática. Algo que habíamos dicho, esto que hemos indicado acá de la presión atmosférica y la presión del agua, pues en cualquier punto de este nivel freático se va a cumplir esto. Puede ser acá, etcétera, pero vamos a cumplir con esta condición. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si yo le pongo una línea por acá, simplemente de referencia? ¿Ya? Bueno, no apareció tan línea esto. No me gusta cuando me sale así. ¿Ya? ¿Qué pasa si le ponemos una línea? Ahí. Y hacemos un análisis, por ejemplo, en términos de presiones. ¿Qué significa entonces acá? Si tomo un punto justo en el nivel freático, significa que la presión va a ser igual a cero en ese punto, ¿no? Entonces voy a decir, si este fuera un eje de presiones, entonces la presión en este punto va a ser cero. ¿Qué pasa
en cualquier punto por debajo del nivel freático. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, la presión va a ser diferente a cero y a medida que vayamos avanzando en profundidad, seguramente que esto también va a incrementar. Y aquí vamos a tener presiones que van a ser positivas. En la zona freática, las presiones generadas por el agua son positivas. Ahora bien, aquí hay un detalle importante que debemos tener en cuenta. ¿Qué pasa en esta zona vadosa? En la zona vadosa puede ocurrir un fenómeno que se denomina el fenómeno de capilaridad. Ya puede, no siempre se da, pero voy a ponerlo como tal y voy a decir, puede darse un fenómeno de capilaridad. ¿Qué es este fenómeno de capilaridad? ¿Quién recuerda la hidráulica? ¿Quién ha probado hidráulica 1? A ver, de todo el curso que está acá, nadie ha probado hidráulica 1. Los voy a mandar nuevamente a hidráulica 1, a la fuerza. El fenómeno de capilaridad ocurre debido a que se generan algunas fuerzas de tensión superficial en esta zona. Y cuando ocurren esas fuerzas de tensión superficial, pues hace de que el agua que está aquí en la zona freática, pues tienda a subir hacia esta otra zona. Tiende a subir. Y eso hace que también esta zona vadosa puede estar saturado, pero va a estar saturado por capilaridad. Entonces, eso significa que lo que va a pasar es como que estuviera generando una succión, ¿no? Si uno se imagina, por ejemplo, tener una jeringa, cuando lo mete al agua y jala la jeringa hacia arriba, ¿qué pasa? Empieza a succionar y el agua va subiendo y se va cargando hacia la jeringa, ¿no es cierto? Ese efecto ocurre en esta zona de acá y por tanto, como es una succión, las presiones en esta zona van a ser diferentes, por tanto van a ser negativas. No van a ser ceros, pero tampoco van a ser positivas, sino más bien son negativas. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle que debo tener en cuenta acá. Y miren que para definir eso me sirve mucho el nivel freático. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante, la importancia del nivel freático, en otras palabras. Bien, espero que haya quedado claro ese concepto. Vamos a ahora irnos rápidamente. Antes de empezar de hablar de flujo de agua, debemos establecer o recordar, sobre todo, no vamos a establecer nada, vamos a recordar conceptos de la hidráulica, ¿no? Entonces, esta parte, como estamos hablando de agua, así sea agua que está en el suelo, pues estamos hablando de conceptos hidráulicos. Entonces, seguro que uno ya lo vio en su materia de hidráulica 1, ¿no? Y conoce estos conceptos. Para eso, por ejemplo, mire que aquí en la bibliografía mismo recomienda que tomemos estos conceptos de la hidráulica y las llevemos, ya hagamos la analogía, hacia los conceptos de los suelos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacíamos en hidráulica? Suponíamos, por ejemplo, un tubo a sección abierta o a sección completa, por la cual hacíamos circular el agua o circulaba un cierto caudal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se ha adaptado un tubo de manera conveniencial, por conveniencia, se ha colocado un tubo adicional acá, se ha perforado en ese tubo y se ha puesto este tubo aquí, ¿no? Con un cierto diámetro, etcétera, que para nosotros ahora la vamos a denominar como un piezómetro. Este es un piezómetro.
¿ya? Entonces vamos a tener un piezómetro ahí que simplemente es un tubo instalado en este mismo tubo de esta manera. Eh, Vamos a recordar esto solo para recordar la hidráulica, los conceptos de la hidráulica. Dice que también adyacente a esto podemos instalar otro tubo que puede ser el mismo diámetro, pero va a tener esta forma. Miren la forma. Entonces es como que está en dirección, justo en dirección contraria al movimiento del agua, ¿no? Entonces el agua va a venir por acá, va a entrar por acá y va a hacer que suba el agua hasta una cierta altura, ¿no? Pero si no tiene ninguna curvatura como esto me muestra, pues el piezómetro va a marcar también, de alguna manera, va a marcar un cierto nivel del agua en este piezómetro. Pero seguro que no va a ser tanto como este de acá, ¿no? De ahí teníamos, por ejemplo, la definición, bueno, este es el tubo pilot, ¿no? Que he conocido, que se la conoce muy bien en la hidráulica. Este esquema nos va a servir para definir muchos conceptos, ¿no? Para eso, primero, siempre es importante definir un punto de referencia, ¿no? Un punto de referencia o un datum que también la llamamos, ¿no? Tenemos ahí un datum, un punto de referencia que debe ser conocido, ¿no? Y si tengo conocido aquello, dice, bueno, aquí voy a empezar a definir algunas alturas específicas. Por ejemplo, la altura medida desde el datum, desde la referencia hasta el punto donde yo estoy midiendo, este caso, punto B, ¿no? Pues va a ser nombrado como H sub Z, y H sub Z es la altura potencial, como dice acá, ¿no? H sub Z es una altura de potencia, altura potencial, que haciendo la analogía con la hidráulica, pues describiría la energía potencial de este punto B. Pero este es un lugar geométrico que puede ser medido fácilmente. Pero luego tengo la distancia entre este punto y el nivel del agua que me marca el piezómetro, pues va a ser conocido como H sub P. Miren que estamos introduciendo nomenclatura nueva. Tienen que anotarse, ¿no? H sub P, y H sub P es la altura de presión o altura piezométrica, así se la llama, ¿no? Altura de presión o altura presiométrica, pues que describe también una energía de presiones, ¿no? Entonces en la hidráulica la trabajábamos en términos de energías. Aquí vamos a trabajar en términos de alturas. Ese es el trabajo del concepto de carga. El concepto de carga permite expresar la energía en términos de unidades de longitud, ¿no? Entonces, por eso nos basamos en ese concepto. Y la otra altura, miren que la altura entre este nivel del piezómetro y el nivel que marca el tubo pilot, pues es H sub B, que significa pues la altura de velocidades que se genera en el punto B, ¿no? Que describe la energía cinética de este punto B, ¿no? Entonces son tres alturas principalmente que se definían en la hidráulica. Y a la suma de estas tres alturas las denominábamos como altura total de carga o una altura H, ¿no? Que simplemente era el resultado de sumar las tres energías, ¿no? Las tres expresiones de energía, que en este caso están en términos de alturas simplemente. Pero si alguien recuerda esta ecuación, esta es la ecuación de, a ver quién recuerda. Bernoulli, creo que. Bernoulli. Exactamente, no crean, sí, es la ecuación de Bernoulli, tienen que decirlo con toda seguridad, ¿no? Es la ecuación de Bernoulli. Entonces, pero expresada en términos de unidades de longitud o alturas de carga. Bien, ahora vamos a llevar ese mismo concepto de carga, ahora suponiendo que ya no tenemos un tubo, ya, sino que más bien tenemos una porción de suelo. Y suponemos que por esta porción de suelo, pues está circulando una cierta cantidad de agua, flujo de agua, ¿no? Entonces aquí la diferencia es que ahora la sección no es llena, sino que simplemente el agua va a circular
a través de los poros del suelo o los vacíos del suelo, ¿no? Si este fuera una molécula de agua, pues tendría que recorrer todo este espacio, ¿no? Y ir así, no sé, tal vez por otra trayectoria inclusive, etcétera. Pero miren que el agua ya va a tener un inconveniente, ¿no? No va a circular de manera fácil como en un tubo de sección completa. No va a tener esa libertad. Bien, entonces vamos a suponer, vamos a hacer la analogía de igual manera y vamos a instalar un piezómetro o un tubo, como quieren, en algún lugar de acá, ¿no? Que la podemos denominar, si quieren, punto A, ¿no? O punto B, no sé. ¿Ya? Entonces, instalamos un piezómetro y miren que en el suelo, estos instrumentos, estos piezómetros, van a hacer que también me marque un cierto nivel de agua. ¿Ya? Un cierto nivel que llega hasta acá. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, perdón, me he completado, la voy a denominar, no sé, punto A, por ejemplo, acá, tomo como nivel de referencia esta línea de acá, que sea mi datum, ¿no? Este sea mi datum conocido, pues puedo hacer exactamente lo mismo que he hecho en el tubo. Entonces, marco esta distancia, ¿no? Y esto es h sub z, la altura potencial, y voy a tener acá otra altura hasta este nivel del agua, que va a ser mi altura h sub p, o altura piezométrica, o altura de presiones, como digo. ¿Qué me falta? La altura de velocidades que medía en el tubo. Pero en este caso, si yo instalo un tubo pilot acá, pues me va a medir la misma, el mismo nivel que el piezómetro. Por tanto, no tiene sentido instalar un tubo pilot en los suelos, y lo que más bien indicamos que es que la altura de velocidades en suelos es igual a cero. Por tanto, de esa manera, pues la altura total de carga ya va a ser igual simplemente a h sub z más h sub p, como está escrito acá, ¿no? H va a ser igual a h sub z más h sub p, que sería la ecuación de Bernoulli, pero expresada en términos del concepto de carga, ¿no? Para suelos. Ya ocurre una simplificación acá. Ya no hay altura de velocidades porque eso se hace cero. ¿Por qué se hace cero? Porque el agua no va a circular pues con mucha velocidad, va a circular de manera lenta, porque solo lo va a hacer a través de los vacíos que tiene el suelo, ¿no? Entonces, ahora para nosotros esta ecuación es importante, no las tenemos que anotar, bien, remarcarla, colóquenle un resaltador, etcétera, si quieren, decir, bueno, la ecuación de Bernoulli va a ser muy útil para que yo pueda trabajar o determinar el flujo de agua en los suelos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la analogía a la cual hemos llegado. Y vamos ahora a empezar a desarrollar algunos conceptos importantes como la pérdida de carga. Seguro que en la hidráulica también ya conocían el concepto de la pérdida de carga, ¿no? Pero esto supone, por ejemplo, considerar que yo instale dos piezómetros, ya no solo uno, sino puedo instalar otro por acá, no sé, me ocurre, ¿no? A la cual voy a llamar, por ejemplo, dos puntos de estudio, que esta van a ser, puede ser mi punto A, y este puede ser mi punto B. Entonces, yo voy a observar lo siguiente. Si el flujo de agua está en esta dirección,
va a venir por acá, como ya hemos visto, llega a este punto y seguramente el nivel del agua acá, por haber recorrido mayor distancia, pues el nivel del agua en este segundo piezómetro nos va a marcar una posición menor que esta. Es lógico, ¿no? Ha recorrido más distancia, hay pérdida, hay fricción entre las partículas, etcétera, ¿no? Entonces, voy a tener esa situación. Eso implica, dice, eso me da más bien, ya, para definir este concepto de pérdida de carga. La pérdida de carga va a ser la diferencia de estas dos alturas piezométricas o de estas dos posiciones de agua. Este es el valor de delta H, ¿no? Entonces, por eso dice la diferencia entre las alturas piezométricas de los puntos A y B indica la magnitud de la pérdida de carga expresada en términos del concepto de carga a lo largo de la distancia L. Ahora sí, la distancia L es importante definir. Uno puede definir esa distancia y puede hacerlo y decir, bueno, la voy a tomar de manera horizontal acá, ¿no? Es una distancia. ¿Será correcto aquello? La respuesta es no. El agua, de hecho, va a tender a ir, mire, de esta manera, seguramente, mire, ahí, va a pasar, pero no va a ir de manera horizontal. Por tanto, la longitud que va a recorrer puede ser considerada, y en este caso podemos asumir que sea lineal, pero en esta dirección. Este va a ser la dirección o la longitud L y esta puede ser mi longitud L', ¿no? Si yo quiero tener esto controlado, seguramente voy a poder o voy a necesitar conocer el ángulo de inclinación entre esto para poder encontrar esta longitud. O, como dato, esta longitud L' de acá. Pero la pérdida de carga que se produce es en la dirección de flujo. Eso recuerdo, debo anotarme, debo recordar esto. La longitud está en la dirección del flujo. Ya es importante eso. ¿Ya? Bueno, entonces si yo quiero ponerlo como ecuación esto, seguramente pues voy a tener acá, si este es mi datum nuevamente, bueno, voy a tener mi altura total de carga H sub A por acá, y aquí tendré también mi altura total de carga H sub B, ¿no? H sub B, y bueno, van a ser las sumatorias seguramente, no puedo describir de nuevo, aquí voy a tener H sub Z para el punto B, y aquí voy a tener H sub EP para el punto B, ¿no? Aquí tengo lo propio, miren que aquí puedo encontrar mi altura H sub Z, altura potencial del punto A, y también la altura piezométrica para el punto A, ¿no? Entonces, repetimos con el concepto. Entonces, ¿por qué no aparece acá? Este valor de delta H, según este concepto, puede ser calculado de varias formas, ¿no? Pero la más fácil es, como decimos, que es la diferencia entre estos niveles. Si partimos de un solo punto de referencia, pues será igual a H sub A menos H sub B. No es lo más fácil, ¿no es cierto? Ahora, si conoce estas posiciones de H sub P y H sub PA, entonces igual, ¿no? Puede ser H sub PA menos H sub PB, etc. Pero la más fácil para mí es esta. Ese es el concepto de la pérdida de carga. Es importante, vamos a hablar en todo momento de pérdida de carga más adelante, ¿no? Entonces debo saber cómo calcular ahí. Otro concepto importante
gradiente hidráulico. Vamos a basarnos en el mismo esquema. No voy a volver a dibujar esto, ¿no? Entonces, pero el esquema lo vamos a utilizar, 2 puntos, 2 piezómetros, etcétera. Y miren que el concepto de gradiente hidráulica es sumamente simple. Voy a suponer que aquí tengo el mismo esquema. Dice, entonces el gradiente hidráulico, que es un valor muy importante, dice, se define como la relación entre la pérdida de carga y la distancia donde ocurre esa pérdida. Ya he hablado de L, la distancia donde se da la pérdida. Entonces, si yo hago la relación entre la pérdida de carga dividido entre la longitud, pues voy a tener el gradiente hidráulico. ¿Qué es el gradiente hidráulico? El gradiente hidráulico me indica a mí, ¿no? Nos indica a nosotros cuán rápido se está moviendo el agua, por ejemplo. Mientras más grande es el valor de gradiente hidráulico, significa que el agua se mueve rápidamente. Más pequeño, pues el agua está moviéndose de manera mucho más lenta. Entonces ven que la ecuación es sumamente simple. Pérdida de carga dividido entre la longitud donde ocurre esa pérdida. Solo para recordar aquello, voy a venir aquí. Aquí está esa longitud. Tiene que ser en la dirección de flujo, no esta horizontal. Entonces, delta H, la variación de estos dos, aquí está la ecuación. L debo calcular en la misma dirección donde se está produciendo el movimiento del agua y tengo el gradiente hidráulico. ¿Ah? Entonces, es otro concepto que debo anotarme de manera clara, clarísimo. Debo remarcar, resaltar, no sé, ustedes acostumbran a hacer eso a veces en el texto, ¿no? Ahora uno lo remarca, ya es importante, lo resalta, etc. Ya verán cómo lo hacen. Pero conceptos importantes. Para complementar el concepto del gradiente hidráulico y la dirección donde de esta longitud, tenemos estos 3 esquemas, por ejemplo, miren, puede ser que aquí sea horizontal, tengamos que el agua se esté moviendo de manera horizontal, pues muy bien, tenemos 2 piezómetros, la pérdida de carga es nuevamente la diferencia entre esos 2 niveles, y la longitud en este caso sí va a ser el horizontal, en este caso, ¿no es cierto? En este caso va a ser el horizontal. Y si tuviera un caso que estuviera inclinado de esta manera, miren, igual, pérdida de carga es la diferencia entre estos 2 niveles, no hay problema. Y la longitud, miren, aquí está aclarando, es en la dirección del flujo, entre este punto y este punto. Ahí está L. Ahora, si fuera vertical, miren que la longitud L, pues también va a ser esa distancia en forma vertical. Pero depende de la dirección del flujo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pérdida de carga no hay problema. ¿Ya? Entonces, puede estar en esta dirección, puede estar en la otra dirección, etcétera. No interesa. Hay que tener en cuenta la dirección del flujo, nada más. Finalmente, concepto importante también es la presión de poros. Y esto es algo que lo vamos a manejar hasta de aquí en adelante, ¿no? Más bien, de aquí en adelante. La presión, miren lo que nos dice el concepto. La presión del agua dentro de los espacios vacíos, ¿no? Es conocida como la presión de poros. O sea, si hay agua aquí en estos vacíos, si hay agua, el agua que está presente en los poros, pues genera una presión y esa presión además no es solamente en esta dirección, sino se da en todas las direcciones alrededor, puede ser vertical, horizontal, en todas las direcciones. Pero miren que a nosotros nos interesa, por ejemplo, en este caso para el análisis, ¿no? Considerar esta presión en esta dirección vertical. Debido a la presión que genera el agua en este punto, pues sube el agua en el piezómetro.
¿no? Supongamos que es nuestro piezómetro y pues miren que aquí la altura piezométrica pues va a quedar definido de esa manera. Pero esta altura piezométrica depende de la magnitud de la presión de agua que se está generando en este punto. ¿Y por qué se para o se queda estable en el piezómetro el agua? Pues obviamente porque al cargarse en el tubo, ¿no? Cuando el agua se carga en el tubo, pues seguramente va a tener un cierto peso, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un peso que está contrarrestando o va a contrarrestar en realidad a la presión generada por el agua y eso entra en equilibrio. Y como entra en equilibrio, pues esto se queda ahí parado. Esa es en realidad la razón por la que podemos medir este nivel del agua en los piezómetros, ¿no? Por tanto, ahora, ¿qué pasa si yo divido este peso del agua, por ejemplo, ¿no? El peso del agua dividido entre, del agua que está en el piezómetro, por eso viene el subíndice sub P acá, lo divido entre la sección transversal del piezómetro, que es A sub P. Entonces, eso va a ocurrir acá, ¿no? Entonces, puedo formular mis ecuaciones, ¿no? Entonces, yo sé que el agua que genera una presión acá entre los poros es presión, entonces la presión es fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área, entonces, ¿cuál va a ser la fuerza? La fuerza es el peso que está contrarrestando a esta presión, por tanto, es igual al peso del agua entre toda esta columna, dividido entre el área de la sección transversal del piezómetro. Entonces vean que la ecuación de la presión de poros, ahora sí ya la podemos denominar de esa manera, la presión de poros es igual a este peso en la columna del agua dividido entre el área de la sección transversal. Pero ¿qué pasa? El peso del agua no es tan representativo para mí, pero puedo reescribir el peso del agua en términos de seguramente de peso o de peso unitario del agua. Recuerdo mis estudios del capítulo 1 y digo, si yo hablo de peso del agua, pues voy a recordar que puedo relacionarlo rápidamente a esto, ¿no? Al peso unitario. Y el peso unitario del agua sería igual al peso del agua, ¿no? Que está en el piezómetro, en este caso, dividido entre el volumen que ocupa el agua, ¿no? Entonces, yo tengo acá el peso del agua, bueno, el piezómetro para ser coherentes con aquello, ¿no? Entonces puedo despejar de esta ecuación y esta la voy a llevar a este lado, ¿no? A multiplicar, pero no la voy a poner como volumen, la puedo poner como área por altura, ¿no? Esta es la altura total del agua en el piezómetro, por tanto puedo poner esto como altura piezométrica, H sub P, que multiplica a el área, que es A sub P, o el área de la sección transversal del piezómetro, y miren que esto ya tendría que ahora borrarla, ¿listo? Y ahora tenemos esta ecuación. Miren que eso es lo que hemos hecho acá. Reemplazamos todo esto aquí, y vamos a tener gamma del agua por H sub P, por A sub P, y dividido todo entre A sub P, que era la condición inicial. De ahí simplificamos estas dos cosas, estas dos secciones transversales, y miren que la presión de poros había sido tan simple como esto. La presión de poros entonces es igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica que tenemos, o la medida que vamos a tener en el piezómetro. Pero aclaración, esta ecuación es válida solo para la zona freática, o sea, cuando el suelo está saturado. Ahí va a funcionar esta ecuación. ¿Qué pasa en la otra zona badosa que habíamos hablado? Pues en la otra zona badosa, pues seguramente ya hemos dicho que la presión va a ser negativa para empezar, ¿no? Y al ser negativo, entonces pues ya debo introducir el signo negativo desde ya,
sé que no va a estar siempre saturada esa zona, por tanto debo introducir el grado de saturación de la muestra, ¿no? Para que sea un término numérico dividido entre 100 y ya está, ¿no? Y multiplicar por nuevamente el peso unitario del agua. Y miren que aquí voy a marcarlo esto, ¿ya? Miren esto. No es la altura piezométrica, es otra altura H, ¿ya? Y esa altura H en realidad está referida a otra referencia. Ups. ¿Dónde está el pluma? ¿No? Está a otra referencia. Supongamos, explico esto, ¿ya? Supongamos que aquí tengo un perfil, lo voy a hacer en pequeñito, aquí está el terreno, el nivel del agua voy a suponer que está acá, ¿no? Y bueno, aquí continúo. Supongamos que, por ejemplo, bueno, voy a marcar nuevamente mi eje de presión de poros, en este caso ahora sí la voy a decir, mi eje de presión de poros. Sé que en toda esta zona que está saturada, pues la presión de poros va a ser positivo y va a ser calculada con esta ecuación, aquí, en esta zona. No tengo mayor inconveniente, ¿no? Aquí es cero, ya hemos hablado de eso. Pero ¿qué pasa en la otra zona? Aquí. He dicho que en esta zona, por capilaridad, ¿no? Efectos de capilaridad, pues las presiones van a ser negativas. Como son negativas, ahora sí incluyo este signo acá. Sé que no es saturado completamente acá, pues incluyo el grado de saturación de toda esta zona. El peso unitario del agua no va a cambiar, y es un dato conocido, pero H sí, la altura H. Por ejemplo, si quiero medir en este punto la presión de poros, pues H va a ser medida desde el nivel freático. O sea, ahí, eso es H. No es altura piezométrica. Es una H respecto al nivel freático. Por eso dice acá, H es la elevación del punto respecto al nivel freático. ¿Qué pasa si quiero determinar en este punto la presión de poros? Bueno, para ese caso H va a ser esto, pero siempre referida a partir del nivel freático. ¿Ha quedado claro esto de la definición de la presión de poros, jóvenes? Está claro. Muy bien, mucho cuidado con este pequeño detalle. Entonces, miren que ya tenemos definido la presión de poros también, ¿no? Ya está definido y son todos los conceptos que necesitamos conocer. Reitero, conceptos importantes, el concepto de carga, este concepto de carga es importante, por tanto la ecuación de Bernoulli llega a ser muy importante, ¿no? Concepto importante, pérdida de carga, es importante. Gradiente hidráulico es un concepto súper importante. Presión de poros, diría, súper importante también. Entonces, ya hemos conocido todos nuestros conceptos sobre los cuales vamos a trabajar. Ahora sí podemos empezar a hablar, por ejemplo, de ya un flujo en una dirección o una dimensión, ¿no? Ya tenemos los conceptos ahí anotados. Ahora vámonos a ver lo que es el flujo en una dimensión. Así de rápido, vamos a avanzar y vamos a hablar rápidamente de esto. Dice, primero hay que entender lo que significa hablar de flujo en una dimensión. Nosotros suponemos, ya, si uno se va a la realidad, primero, si uno se va a la realidad y por ejemplo, puede echar agua en una zona determinada al suelo, ¿cómo creen que se va a mover el agua en el terreno?
seguro que se va a ir en cualquier dirección, ¿no es cierto? Y solamente para tener una idea. Supongamos que aquí he marcado yo una zona y aquí he hecho agua en esta zona. El agua que va a ingresar, pues va a venir seguramente así y se va a ir así en todas las direcciones. Otro tanto se irá hacia este otro lado, otros vendrá algo así, dependiendo de los poros, ya hemos visto, ¿no? El agua va a ir moviéndose así, ¿no? O sea, se va a mover en cualquier dirección, en 3 direcciones, o en 3D, como decimos, ¿no? Vulgarmente. Pero el estudio del movimiento del agua en 3D resulta ser súper complicado, porque ya incorpora 3 variables, ¿no? Entre las 3 direcciones. Entonces, en ese sentido, lo que se ha ideado, y los autores que estudiaron esta parte, pues idearon primeramente suponer, ya como un primer estudio, como un primer análisis, consideraron que el agua solo se movía en una dirección, en una sola dirección, ¿sí? Como un vector lineal, puede ser de esta manera, puede ser de esta manera, etcétera, pero solamente en una dirección, inclusive ahí, ¿no? Pero una dirección bien marcada. Por eso dice, bueno, el suponer aquello resulta ser mucho más simple para entender el movimiento del agua. Pero algo que debemos recalcar, claro, dice, solo es observado en aparatos de laboratorio denominados permeámetros. Se denominan permeámetros. Son unos accesorios, unos equipos bastante interesantes, que son estándares también. Vamos a ver más adelante la fotografía de estos permeámetros. Pero que nos ayudan a generar esta condición de que el agua se mueva solo en una dirección. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces dice, se dirá que es un flujo unidimensional o en una dirección cuando todos los vectores de velocidad son paralelos y de igual magnitud. Bueno, es una condición adicional, pero la figura es clara acá, por ejemplo, miren, este sí puede ser considerado flujo en una dirección, puede ser que el permeámetro esté inclinado, pero el agua está yendo en esta dirección, ¿no? Y los vectores son uniformes, como dice esta condición. Entonces, eso es lo primero que debemos darnos cuenta acá, ¿no? Y luego, pues, venimos también a ver este detalle. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una relación entre el gradiente hidráulico, que ya sé, por cierto, cómo se lo define o cómo se calcula, ¿no? Entre el gradiente hidráulico y la velocidad de flujo del agua o de la velocidad de flujo con la que se mueve, la velocidad con la que se mueve el agua más bien en el suelo, pues tendríamos esta zona que seguramente muchos recuerdan también de la hidráulica, pues bien marcadas, ¿no? Tendríamos una zona 1 que se denomina flujo laminar, una zona 2 va a estar la flujo en transición y un flujo turbulento que va a ser mucho más fuerte. Miren que el gradiente hidráulico es importante. Si el gradiente hidráulico es grande, pues estaríamos entrando en estas zonas. Pero si el gradiente hidráulico es pequeño, pues vamos a entrar seguramente en esta zona. En realidad, el flujo que se ve en los suelos siempre se da en la zona 1. Por tanto, es un flujo de tipo laminar. Eso es importante. En suelos vamos a tener un flujo laminar. No vamos a tener grandes velocidades justamente porque el agua solo se mueve a través de los poros o a través de los vacíos del suelo. ¿Ya? Entonces, solo para aclarar aquello. El movimiento del agua en suelos es del tipo laminar. Para empezar a estudiar en realidad el movimiento del agua en una dirección, a través del permeámetro, pues dice que es importante entender
este concepto de presión de flujo, porque el agua se va a mover debido a algo, ¿no? Entonces, ese algo es la presión de flujo. Esta presión de flujo va a hacer que el agua se mueva en una dirección o en otra dirección, etcétera, ¿no? Este es un equipo en realidad de laboratorio completo. Bueno, es el que pertenece al laboratorio de geotecnia, ¿no? Donde se tiene el equipo que se denomina el permeámetro de laboratorio. En este caso, este es un permeámetro de carga constante. Eso significa que el agua que va a mandar este equipo hacia el permeámetro siempre va a ser constante, no va a variar. Por eso se denomina volumen constante. Obviamente eso está configurado, los accesorios acá para que eso se cumpla, ¿no? Ahí tiene unas válvulas que van a ir rebalsando, etcétera. No vamos a entrar mucho en ese detalle, ¿ya? Entonces, pero la idea es de que entendamos, ya, de que este equipo, este accesorio, pues tiene esa capacidad de mantener la carga constante acá, ¿no? Miren que este reservorio que está acá arriba, pues se encuentra conectado a ciertos conductos, y miren este conducto, por ejemplo, pues está conectado con este equipo. Este es el permeámetro de laboratorio del cual les había hablado hace un momento. Este es el permeámetro. Miren que es algo interesante, es como un molde tipo de cilindro, pero que tiene unos conectores de entradas y salidas, ya por un extremo y por el otro. Miren, el agua puede ingresar por acá, seguramente va a hacer que el agua circule en esta dirección vertical y salga por acá arriba. Y miren que va a salir a otro reservorio donde vamos a poder controlar también cuánto de agua sale por acá. Entonces es un circuito, ingresa por acá, viene por acá y sale por acá. Pero miren lo interesante, en el camino, vean que este permeámetro tiene instalado 3 conductos adicionales. Esto es lo interesante, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, unos conductos, unas mangueritas, por así decirlas, que van a estar conectados con una especie de medidores que en laboratorio las denominamos buretas, ¿no? Miren, son buretas, aquí son como unos tubos de cristal bastante delgados, ¿no? Bastante delgados, que están conectados pero a cada uno de esos conductos. Estas buretas, en realidad, están cumpliendo la función de piezómetros, como lo que hemos visto hace rato en la teoría, ¿no? Habíamos hablado de instalar un piezómetro o 2 piezómetros para medir las diferencias de cargas. Por tanto, pues cada uno de estos nos va a medir una determinada altura y si uno ve, por ejemplo, miren, esta bureta de acá, pues se nota claramente que su nivel del agua me está marcando por acá arriba, ¿no? Porque después es ya algo más opaco si alguien nota aquello, ¿no? Porque ya no hay agua, ¿no? Y ahí está el nivel del agua marcando en este piezómetro 1. Este otro conductor, si vemos por acá, obviamente me está marcando el nivel de agua por acá, ¿no? Y el tercero, miren, que me marca mucho más abajo. Entonces, cumplen la función de un piezómetro. Por tanto, conclusión, en laboratorio se reproduce todo lo que la teoría dice. Hay que instalar piezómetros en distintos lugares, ¿no? Entonces se nota claramente aquello, aquí hay un nivel del agua, aquí hay otro nivel del agua y aquí hay otro nivel del agua. Seguramente, si la configuración es esta, miren, el agua entonces va a circular en esta dirección. Por tanto, esta conexión de acá que está en este punto, en la zona más cercana de donde empieza a ingresar el agua, pues seguramente va a estar conectado con esta bureta de acá, lo que significa que hay mayor presión y por tanto la altura del agua sube más,
¿no? Este segundo conector seguramente va a corresponder a la segunda bureta, donde ya ha habido una pérdida de carga acá. No se olviden que aquí vamos a tener una pérdida de carga, ¿no? Delta H. Ya ocurrió una pérdida, por tanto el nivel del agua va a ser más bajo. Y este último conducto, pues miren, pues corresponde a esta última bureta, donde aún se ha dado otra pérdida de carga ahí, delta H, y por eso el nivel del agua se marca en ese punto. Entonces, todo lo que vimos en teoría, pues la reproducimos también en laboratorio. Aquí está el suelo, la puedo yo volcar este permeámetro en dirección horizontal, vertical o inclinado inclusive, y seguramente voy a medir, pues, en ese caso, pues, cómo circula el agua ahí. Entonces, miren que eso va a ser importante, ¿no? Miren esto, y voy a ver, vamos a ver si hemos entendido el concepto. A ver, atentos. Ahí tenemos ese punto, lo voy a limpiar un poco, luego lo voy a agrandar. Tenemos ahí un punto de contacto donde se está instalando un piezómetro, aquí se está instalando otro piezómetro, y aquí se está instalando otro piezómetro, ¿no? Si yo les pido, por ejemplo, imagínense aquí, solo con concepto, determinar el gradiente hidráulico de todo este sistema, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo determinarían ahí el gradiente hidráulico? Con la pérdida de los dos extremos. Ajá, puede ser los dos extremos, dice. Muy bien, puede ser, sí, es válido. Entonces, vean que ahí va a cambiar. Mi pérdida de carga sería todo esto, ¿no? Delta H sería eso. Por tanto, llamémosle total, si quieren, delta H sub T, H sub T, ¿y sobre qué? Sabemos que es una longitud. La longitud de los dos puntos de los extremos en el pivote aquí. Exactamente. Debo agarrar estos dos puntos extremos y esta va a ser la longitud que debe venir aquí. La llamaremos también total, solo para tener identificado claro de esa manera. Eso sería. Pero vean que también puedo determinar el gradiente hidráulico para este tramo. Puedo determinar también para este otro tramo, ¿no es cierto? Pero ahí va a cambiar, las pérdidas de carga van a ser estas y las longitudes seguramente también van a ser diferentes. Entonces, esto debe quedar claro. Cuando determine el gradiente hidráulico, no me interesa la longitud de la muestra. Miren que la longitud de la muestra está pues mucho más abajo. En todo esto está circulando el agua. Para determinar el gradiente hidráulico, lo que me interesa es dónde están instalados mis piezómetros. Con eso voy a determinar el gradiente hidráulico. Y esto recalco porque a veces en algún examen se les dice, se les da los datos. Tengo un permeámetro. Mi permeámetro mide tantos, pero se ha instalado luego a ciertas distancias 3 piezómetros o 2 piezómetros y ahora determine este valor. Entonces todos agarran y dicen, bueno, el agua ha circulado por el suelo de aquí a aquí, entonces ponen la longitud de aquí, y de hecho ya está mal, ¿no? El concepto ya se rompió. Eso es la importancia de entender el concepto. Por eso hago énfasis en este punto, ¿no? Entonces debo tener mucho cuidado en definir adecuadamente estas longitudes. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Excelente. Bueno, aquí teníamos una vista más ampliada, si quieren, pues el permeámetro, ¿no? Aquí está. Aquí está el suelo, aquí sí puedo notar muy bien, miren, ese es el límite del suelo,
que estoy estudiando. Y si observan por acá, en la parte inferior, miren, hay unas gravas, un material seleccionado, ¿no? En realidad eso es una gravilla que sirve de filtro. Esto siempre se coloca en laboratorio con el objeto de que cuando el agua venga por acá con una cierta fuerza, pues no entre en contacto directamente en el suelo, porque eso dañaría la estructura, ¿no? Entonces cumplen la función de un filtro estas grapas. Y se las coloca en la parte superior y en la parte inferior. También aquí está, ¿no? Entonces, pero ya debo tener controlado la longitud, por ejemplo, de la muestra, debo tener controlada la longitud de estos puntos, etc. Tienen que ser conocidos. Miren que yo puedo generar flujo, ya sea que venga de abajo hacia arriba, o vean, cambio el circuito, miren lo que he hecho, cambio el circuito y hago que el agua venga de arriba abajo. Eso en laboratorio nosotros la configuramos. Puedo hacer que sea flujo ascendente o flujo descendente. Esto es indistinto. Y esa es la ventaja de estos equipos, ¿no? Tienen conductos en la parte superior, en la parte inferior, que van a permitir que yo pueda hacer esa configuración. ¿Ya? Entonces, simplemente aquello. Bueno, miren que para esto necesito un poquito más de tiempo. Vamos a quedar acá y mañana pues vamos a empezar a hablar desde este punto. ¿Ya? Entonces nos quedaremos con esta imagen de nuestro permeámetro y mañana empezamos a hablar ya de cómo se